Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión virtual del curso de TPI. Les agradecemos su colaboración con todas estas temáticas para la realización del curso de manera virtual y gracias por su atención en este streaming de Facebook. Les recomendamos a los estudiantes que estén pendientes durante toda la charla debido a que se realizará la asistencia en cualquier momento. Se les avisará cómo es el modo de asistencia y cuáles serán sus pautas. A continuación y en pocos segundos se pasará al profesor Julio César Cañón, el cual dará una charla relacionada al tema de ética. Eh, les recomendamos estar pendientes. También si tienen alguna duda o recomendación, comentario, pueden realizarlo mediante el chat que está acá abajo por Facebook. También les recomendamos seguir las diapositivas que pueden encontrar en el módulo. En la fase de ambientación, semana 3. Ahí están las diapositivas de la charla del día de hoy. Saludo a los estudiantes de la asignatura Taller de Proyectos Interdisciplinarios, ofrecida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Empleo este medio en atención a las disposiciones gubernamentales e institucionales sobre la cooperación que todos debemos dar para contribuir a la contención del virus que en estos días hace noticia en el mundo. Aprovecho, por supuesto, la oportunidad para recordar a los asistentes, a los estudiantes y a todas las personas relacionadas con la cátedra la importancia de seguir cuidadosa y además responsablemente las indicaciones de las autoridades sanitarias para tratar de mitigar y minimizar el efecto del virus dentro de la población. Los coordinadores de la cátedra suelen invitarme a conversar sobre un tema que es esencial en las relaciones entre los ingenieros, bien sea que se encuentren en fase de formación o ya en ejercicio profesional, y la sociedad a la cual prestan sus servicios. Ese es el tema de la ética, tema al cual le vamos a dedicar algunos minutos de conversación, siguiendo la estructura de una presentación que seguramente estará disponible para ustedes y que de alguna manera sirve para soportar, para dar apoyo a lo que podamos conversar durante estos minutos que siguen. Al final de la conversación atenderé con mucho gusto algunas preguntas que han sido formuladas por los estudiantes asistentes a esta asignatura. Entremos en materia. La charla de esta tarde la he titulado Esfuerzos y deformaciones, pues entendidos los términos dentro del compromiso de formación ética de los ingenieros. Esfuerzos y deformaciones son palabras que se conocen, que se emplean habitualmente en el lenguaje de los ingenieros en cuanto tienen que ver con propiedades de los materiales. El punto es tratar de encontrar, por lo menos en un juego de palabras, encontrar una similitud entre esfuerzos y deformaciones desde el ámbito físico y esfuerzos y deformaciones desde el ámbito moral. Los ingenieros están sometidos permanentemente a una serie de deformaciones, una vez que están en su ejercicio profesional, pero también cuando aún se encuentran en las aulas, se ven sometidos a una serie de tentaciones, de dudas, de dilemas, cuya resolución es esencial, es importante, no es una cosa superficial. De la resolución que tome frente a esos dilemas depende nuestra presencia en la sociedad. En ese sentido, esas deformaciones que vienen del exterior y que afectan nuestro trabajo deben ser consideradas seriamente. Ya tendremos ocasión un poco más adelante de hacer alguna apuesta, alguna propuesta sobre cuáles pueden ser algunas de esas deformaciones más notables. Y por supuesto a esas deformaciones correspondemos con esfuerzos. También en el curso de estos minutos nos referiremos a esos esfuerzos que comienzan en las aulas, que comienzan en escenarios como este taller de proyectos interdisciplinarios y que conducen a perfilar a profesionales que sean capaces de encarar su compromiso en medio de un absoluto respeto por los recursos públicos, por los demás, por ellos mismos, en medio de un ambiente en donde la responsabilidad, la honestidad y la justicia sean absolutamente pan de cada día. Comencemos citando una frase, no cito literalmente, recuerdo ahora una frase consignada en el libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, de la profesora Adela Cortina. Digamos incidentalmente que la profesora Adela Cortina estuvo al final del año pasado, dentro de las ceremonias de celebración de la Semana Universitaria, recibiendo un doctorado honoris causa que le concedió la Universidad Nacional de Colombia, como reconocimiento a su trabajo dilatado ya
en materia de ética. Dice la profesora Adela en esa publicación a la que hice referencia, una frase que más o menos, digamos, extractada significa que ninguna sociedad puede salir de la crisis moral si sus gobernantes y sus ciudadanos no se comprometen de manera colectiva. Mientras siga reinando la impunidad, mientras siga premiándose al infractor, mientras siga colocándose el acento de la tolerancia en el delito, seguramente las sociedades no van a poder superar sus crisis. Y superar esas crisis es requisito absolutamente básico para poder mejorar la calidad y la condición de vida de todos los ciudadanos. No es una tarea menor, es una tarea fundamental en la que todos tenemos compromiso. Si ustedes lo permiten, yo intento que reflexionemos para utilizar un ejemplo de hoy mismo. Nuestro compromiso ético es semejante y digamos que se extiende a ese compromiso que nos han pedido de cuidarnos para cuidar a los demás también, ahora a propósito de esta crisis viral. Entender que si nos salvamos individualmente, contribuimos a salvar colectivamente a la sociedad, ese también podría ser un postulado para un excelente comportamiento ético. Reflexionemos sobre eso y pensemos hasta dónde podemos aplicar estas estrategias de emergencia para superar la emergencia moral que tenemos también. La ingeniería es una profesión susceptible de halagos por parte de la corrupción y por eso es un compromiso extraordinariamente importante alertar y advertir a los estudiantes de ingeniería a lo largo de toda su profesión, no a través de mecanismos puntuales, no a través de la asignaturización de la respuesta, sino mediante una prédica y un ejemplo permanentes por parte de profesores, egresados, funcionarios y directivos. La ingeniería está sometida al halago de la corrupción básicamente porque es una profesión que utiliza enormes cantidades de recursos, no solamente financieros, sino ambientales, culturales, económicos, sociales, y de esa manera los ingenieros son presa, a veces exageradamente fácil, de quienes a través de prácticas indecorosas los comprometen en delitos que lesionan no solamente el patrimonio público, sino al espíritu de la sociedad. El deber de los ingenieros con la sociedad es garantizar seguridad, garantizar confianza, garantizar respeto por los clientes, por los usuarios de sus productos, de sus bienes y sus servicios. Y en ese sentido es importante advertir algo. Ingenieros en formación, profesionales en general en formación o en ejercicio, deben tener presente que la profesión es para servirle a la sociedad y no para servirse oportunistamente de ella. Que no se puede seguir apelando a la paciencia de los ciudadanos para reemplazar la negligencia o las faltas de planeación de nuestros proyectos. Que no puede seguirse irrespetando al ciudadano con proyectos cuyo presupuesto y cuyo cronograma tienden al infinito. Yo creo que hay que empezar a pensar seriamente, así como se habla en estos días a propósito del virus, tratar de contener ese virus mortal que se llama corrupción. Y apelar a estos mismos ejemplos. Confinar a los corruptos, no para que se salven, sino para castigarlos. Y de esa manera ofrecer a la sociedad una ingeniería de la cual puedan sentirse todos los ciudadanos orgullosos y confiados. El deber de los ingenieros incluye el trato respetuoso de los recursos públicos, de las expectativas de los interesados en los proyectos. Por supuesto, la correcta conexión y armoniosa colaboración con las autoridades que ejercen funciones de interventoría, de control. Pero más allá de todo eso, hay una fundamentación, digamos, que empieza en la familia, si a mí me apuraran un poco, pero que se configura a lo largo de todo el proceso educativo. Tenemos que reconocer que no hemos sido muy cuidadosos en la fundamentación ética de nuestros estudiantes, en cierta forma porque hemos supuesto siempre que lo estamos haciendo muy bien, que con el adecuado manejo de los asuntos curriculares y con la exigencia rigurosa en la parte académica, estamos cumpliendo totalmente nuestro compromiso de formación. No obstante, vale la pena recordar que la Universidad Nacional, dentro de sus postulados de formación de estudiantes, ha ofrecido algo que se llama formación integral, y esa formación integral pasa por el trato de estos temas. Pasa por la compenetración del estudiante con su responsabilidad social,
pasa por la configuración de un modelo en el cual estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, directivos universitarios y particularmente egresados de las carreras mantengan un diálogo permanente, como resultado del cual la sociedad gane en conocimiento, pero también gane en progresos en el desarrollo integral de sus ciudadanos. Es decir, resumo, mi presencia sobre este tema tiene que ver con un compromiso institucional de conversar permanentemente con los estudiantes acerca de estos compromisos, de estas responsabilidades. Y en el caso particular del taller de proyectos interdisciplinarios, pues por supuesto nuestro interés es mostrar cuáles son las relaciones que se esperan de los profesionales que se ocupan de proyectos en relación con sus clientes, los beneficiarios de sus resultados, los financiadores de sus iniciativas. Trabajar en proyectos, además de toda la exigencia técnica que ya conocen ustedes, tiene también una extraordinaria exigencia moral, porque los proyectos son el mecanismo idóneo para transformar los recursos en resultados. Y en esa transformación lo deseable es que los recursos se conviertan en resultados sin perderse por el camino, sin desviar su objetivo, sin trastocar sus metas. Y por eso, sobre una base de solidaridad y de libertad que son absolutamente innegociables, debemos construir una estructura que yo propongo en 4 soportes, que son simplemente los fundamentos éticos que se encuentra uno al decantar la mayor parte de la normatividad sobre ética que existe en el mundo. Para citar básicamente 2 que son de referencia obligada para este momento: el Código de Ética Profesional, que se supone vela por él el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Auxiliares, que conocemos como el COMNIA, y el Código de Ética Profesional que PMI ha estado permanentemente actualizando para que esté al servicio de sus afiliados y además también al servicio de los ciudadanos interesados en consultar qué esperar de los proyectos y de quienes los ejecutan y dirigen. Entonces, en ese sentido, repito, sobre una base de libertad y solidaridad, podemos construir una estructura que comprende 4 elementos: responsabilidad, honestidad, respeto y justicia o equidad, como suele encontrarse en la literatura. Si nosotros actuamos sobre esa base de libertad y solidaridad, ateniéndonos con absoluto rigor a esos 4 principios, seguramente vamos a obtener resultados que nos van a producir credibilidad como profesionales y calidad como actores que producen resultados. En ese sentido, los 4 principios, que como les repito, tienen que ver son como el extracto que podría uno encontrar leyendo cuidadosamente los códigos de ética que de alguna manera profusamente se muestran en el mundo. Podríamos intentar un resumen sobre responsabilidad, respeto, honestidad y equidad. Son cosas elementales, son cosas sencillas. Yo voy a seguir aprovechando esta reunión para que históricamente se recuerde en qué momento se dio. Voy a aprovechar para recordar, algunas personas todavía creen que es una medida muy trivial bañarse las manos para tratar de evitar o de mitigar o de retardar al menos la acción del virus que nos tienen estos días amenazados. La consideran una medida un poco tonta porque no está, digamos, asociada con un medicamento de nombre pomposo o con un tratamiento de alto costo, pero es la que podría de alguna manera ayudarnos a tratar de mitigar la situación que nos amenaza. Igual pasa con estos 4 principios. La gente dice, responsabilidad, todos somos responsables, todos somos honestos, pero esas declaraciones deben ser acompañadas por evidencia. Y esa evidencia es la que le da finalmente al cuadro social una posibilidad de confiar en sus profesionales y de creer en sus resultados. Entonces nos vamos a ocupar enseguida, en el siguiente segmento, vamos a ocuparnos de detallar un poco esos 4 soportes y luego hacer una relación rápida de lo que creemos que son deformaciones importantes y esfuerzos que deberíamos hacer para contrarrestarlas. Finalmente me ocuparé de contestar algunas preguntas que fueron formuladas por algunos de los estudiantes del taller. Bien, vamos a hacer una descripción somera de cada uno de los 4 soportes que hemos señalado. Igual pueden consultar la presentación que acompaña a estos vídeos. De esa manera pueden tener una mejor opinión sobre el tema. Vamos a hacer precisiones muy sencillas. La responsabilidad tiene que ver con el estar conscientes de los impactos, de los efectos que sobre los demás tienen nuestras acciones y nuestras omisiones.
Pero por supuesto el concepto se extiende también a elementos como por ejemplo el dar cara a los defectos, a los resultados defectuosos o incompletos de nuestro trabajo. La responsabilidad hace referencia a responder, valga la redundancia, a responder por nuestros actos y a responder por nuestras omisiones. Y es difícil precisar esos términos y hablar de esos términos en una sociedad que nos da todos los días muestras de no responder, por lo menos por parte de sus principales dirigentes. No es usual que aquí la gente acepte que cometa errores. Normalmente todo el mundo se considera sujeto de conspiraciones o persecución y es muy difícil que la ciudadanía aprecie, por ejemplo, que aún ante la evidencia de un colapso, sea financiero, sea de una estructura de una obra civil, etcétera, alguien aparezca y responda. Y en ese sentido, por eso les decía en un segmento anterior, algo que parece trivial, elemental, no lo es. Bien, en términos de los otros tres elementos, la honestidad hace referencia al compromiso con la verdad. Decir la verdad en las negociaciones, decir la verdad en nuestras propuestas, decir la verdad en nuestra comunicación diaria con quienes hacen parte de nuestros equipos de trabajo o con quienes son nuestros beneficiarios o usuarios. Eso también es difícil, porque decir la verdad, especialmente en algunas sociedades, tiene costos muy altos. De algunas de las preguntas que abordaré a continuación para terminar esta presentación dirigida al taller de proyectos interdisciplinarios, algunas de las preguntas se ocupan de eso. Y si uno ve que algo malo está pasando, pero sabe que si lo dice hay represalias y sabe si lo dice va a ser castigado, pues exactamente eso interpreta una sensación que todos tenemos. Decir la verdad tiene costo. Y si esa verdad se dice por parte solo de algunas personas, esas personas son fácilmente objeto de persecución o de retaliación. Pero si la honestidad es una práctica social, pues desde luego se va a mitigar el efecto que tiene para algunas personas decir la verdad. El respeto, por supuesto, hace referencia a esa consideración que nos debemos a nosotros mismos, que debemos a los demás, que debemos a los recursos que ponen bajo nuestro cuidado. Ese respeto pasa por el escrúpulo con el que manejamos todas nuestras relaciones técnicas, comerciales, financieras, cuando de proyectos se trata. Ese respeto pasa también por la consideración con los colegas, con los subordinados, con los interlocutores, con los interesados de los proyectos. Y en ese sentido es algo que vale la pena rescatar también. No abunda ese respeto en ocasiones, sobre todo cuando se trata del diálogo necesario con autoridades, por ejemplo, que suelen ser a veces petulantes, a veces suelen ser pretenciosas, y eso podría ser una extraordinaria deficiencia en el tratamiento ético de un proyecto. Y por supuesto, en el cuarto lugar, pero no menos importante, el concepto de equidad, de justicia en la asignación de recursos, en la selección de personas, el evitar los sesgos, el evitar las persecuciones, el evitar la discriminación. Todo eso se encuentra contemplado en las leyes, pero en el ejercicio diario de la ingeniería es importante recordarlo. Esa sumatoria de responsabilidad, respeto, honestidad y justicia conforman el soporte básico de un ejercicio hecho con calidad, de un ejercicio que reclama luego confianza, admiración, si se quiere, por parte de los ciudadanos hacia sus ingenieros y hacia quienes hacen proyectos. De esa forma que no son entonces temas menores, y esos cuatro elementos desarrollados permanentemente, incluso desde las aulas, conforman entonces, por decirlo así, el arsenal con el que tendríamos que ir luego a enfrentar esas deformaciones de las que nos vamos a ocupar en el siguiente segmento, que es el penúltimo, considerando que luego tendremos uno para atender las preguntas formuladas por los estudiantes. Abordar el tema de la ética, desde luego, tiene que ver con nuestra responsabilidad formadora. ¿Hay una ética para las aulas? Podría uno preguntarse y podría de pronto adelantar una respuesta. Sí, hay unas conductas, hay unos comportamientos que espera uno satisfagan esos cuatro elementos de los que hablamos en el segmento anterior. En las aulas hay que ser responsables, hay que ser honestos, hay que ser respetuosos y por supuesto hay que evitar absolutamente todo tipo de discriminación o de sesgo con relación a los demás.
Entonces, en las aulas hay una ética que pasa por el rigor académico, por la absoluta tolerancia ninguna al fraude, a las suplantaciones, a las malas prácticas que se han identificado como parte de los defectos de una academia que es, desde luego, imperfecta, pero que tiene dentro de sus propósitos justamente mejorar la condición humana. Entonces, ahí es donde los estudiantes forman equipos de trabajo, surgen unas absolutas responsabilidades nuevas. Ahí donde los estudiantes necesitan que sus compañeros de equipo respeten los compromisos, los honren. Ahí donde se justifica la existencia de un trato respetuoso por parte de estudiantes, profesores, hacia las comunidades, hacia los patrocinadores de los proyectos, por supuesto también en el interior de los mismos equipos. Y desde luego todo alejamiento necesario de la que sea una práctica discriminatoria o excluyente. Entonces, esos elementos están también en el aula. Y ahí en el aula permanentemente estamos observando el compromiso de los estudiantes con esos principios, con esos valores. Y es nuestro deber como profesores también propiciar la reflexión permanente sobre esos temas. No dar por hecho que todo el mundo lo hace bien. Hay que estar llamando la atención para que luego no estemos cargando en nuestra conciencia curricular, por decirlo de alguna manera gráfica, defectos de tipo genético en la moral de los ingenieros colombianos y en el deterioro de la infraestructura moral en el país. El término infraestructura moral debe citarse, por supuesto, la fuente, se atribuye al profesor Carlos Cuartas de la Universidad Javeriana, que ha sido un permanente observador y un permanente crítico del comportamiento de la profesión en el país. Entonces, quedemos claros, la ética en las aulas pasa por esos compromisos. Por supuesto, el tema no es sencillo, el tema no es fácil, el tema no se resuelve con una asignatura, pero por supuesto hay iniciativas como las que cursan actualmente por cuenta de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, que está intentando trabajar en un esquema que permita a lo largo de toda la formación que los estudiantes, los profesores, en general la comunidad universitaria esté indagando sobre esos dilemas, esté tomando posición frente a ellos y esté interpretando cuáles son las posiciones correctas en relación con lo que la sociedad espera de nosotros. En ese sentido, las componentes de la dimensión ética tienen, por supuesto, que ver con la historia, con la tradición, con la honestidad institucional, que por supuesto en el caso de la Universidad Nacional de Colombia es absolutamente clara, pero también con las condiciones de entorno, con la sociedad que tenemos, con sus prácticas. También desde luego tiene que ver con elementos ya que tienen que ver básicamente con la técnica misma de la forma de llegar a la comprensión de los compromisos por parte de los profesionales. Y todo eso se cruza en términos de calidad en la educación que se da y por supuesto en los modelos y en las experiencias y en las estrategias de aprendizaje que se recomiendan. En todo momento debe estar presente ese espacio de reflexión. A veces uno se interroga, ¿cómo hago yo para introducir dentro de mis propias asignaturas o dentro de mis propios compromisos docentes esa dimensión? Pues justamente en la búsqueda de esa respuesta tenemos que comprometernos todos, porque la respuesta no está en ninguna parte. Hay que estarla construyendo, deconstruyendo y actualizando permanentemente. Bien, es momento de hablar de esas deformaciones, en general de las deformaciones. ¿Cuál es el origen de esas deformaciones? Se ha puesto por allí en la presentación alguna lista, voy a referirme a algunas de ellas con algún énfasis considerando el tiempo. Por supuesto, las deformaciones tienen que ver con la manera como se asignan los contratos en el país, por decir algo. Entonces, mientras ese tipo de injerencias políticas, mientras ese tipo de trabas administrativas, de sesgos oportunistas no se corrijan, entonces allí vamos a tener permanentemente, vamos a tener siempre una fuente de dificultad para poder encarar solventemente el compromiso moral de la ingeniería. Por supuesto, también contribuye como uno de los elementos que deforma nuestra posibilidad de actuar correctamente la indiferencia de la academia frente a estos temas. Indiferencia que, justo es reconocerlo, empieza a corregirse en los últimos tiempos. Se preocupa ahora la academia también por el comportamiento ético de sus egresados, de sus investigadores, de sus profesores, etc. Eso es algo que empieza a corregirse, pero que igual debe ser considerado como un elemento de bastante importancia. La debilidad gremial es otro elemento que nos contribuye a esas deformaciones morales. Nuestras asociaciones, nuestros consejos profesionales tienen actitudes a veces
difíciles de distinguir de la indiferencia frente a estos problemas. Hacen pronunciamientos esporádicos, pero parece que tuvieran intereses que no coinciden básicamente con los de la ética en las profesiones que representan o que orientan. Así que también hay que tener en cuenta que esa representación gremial puede ser en algún momento un escollo, la forma de ejecutarla, de desarrollarla. Y por supuesto también una cierta incapacidad para la función crítica que dejamos a veces en nuestros estudiantes cuando estas cosas pasan desapercibidas, cuando los grandes escándalos que conmueven al país en términos de infraestructura y de ingeniería pasan simplemente como anécdota. Entonces, son algunos de los elementos que yo bautizo allí de formaciones. Algo no funciona en esas áreas y eso, por supuesto, nos toca. ¿Cómo responder? Por supuesto no hay una única respuesta, no hay un catálogo de soluciones, pero básicamente las soluciones atacan a cada una de las deformaciones. Entonces, frente a esa injerencia política, frente a esas distorsiones en los modos de adjudicación, la forma es modificar, presionar políticamente, es decir, presionar a quienes toman decisiones para que enderecen ese rumbo. Pero por supuesto, frente a la indiferencia académica, la solución es promover el debate y la discusión para que esa indiferencia desaparezca. Y frente a la debilidad gremial, el fortalecimiento de las representaciones profesionales, la crítica, por supuesto, desde las aulas mismas, la necesidad de disponer de los casos de colapso y de fracaso de nuestros proyectos de ingeniería como insumos para estudiar. Son algunos de los elementos que propongo allí y que por supuesto en otras circunstancias podrían ampliarse bajo la consideración de que este tema no se agota en una charla, sino que tiene un propósito de mayor alcance. En el siguiente segmento, en el último segmento, voy a referirme, citándolas puntualmente, a algunas de las preguntas que formularon los estudiantes que respondieron a la invitación de la coordinación del taller. Bien, para dar por terminado este ejercicio, un tanto exótico, motivado por las razones que todos conocemos, pero que bien puede ser, por supuesto, y debe serlo, un mecanismo idóneo para comunicarnos, voy a ocuparme de las preguntas que formularon algunos de los estudiantes del grupo de taller que tiene la sesión de 2 a 4 de la tarde. Voy a leerlas directamente y voy a citar los nombres de los estudiantes como una manera de honrar su compromiso con la interacción dentro del taller. Las preguntas seguramente, las respuestas mejor van a ser incompletas, van a ser parciales, porque estos temas desde luego enlazan con discusiones de mayor profundidad, de mayor calado. Entonces, aparece aquí una pregunta formulada por la señorita Alejandra Vaquero. Ella pregunta por los espacios que deberían brindarse en el ámbito universitario para conocer estos temas, para abordar los códigos, para trabajar con ellos. Y se interroga también sobre cuáles son los valores más difíciles de incluir en el momento de tomar decisiones de relieve en el ejercicio profesional. Pues bien, el momento para hablar de la ética debería ser todo momento, o sea, toda nuestra actividad docente debería siempre propiciar la reflexión de los estudiantes, de los profesores también, por supuesto, acerca del significado de ciertos incumplimientos, de ciertas prácticas que reconocemos como incorrectas. En todo momento aparecen esas oportunidades. Ya desde el punto de vista puramente técnico, la normatividad y demás, considerando que en las facultades han desaparecido asignaturas que existieron en algún momento que se referían a la a la legalidad, a la ingeniería legal se llamaban, y allí se trabajaba en ese abordaje así como un poco de pura lectura de esos códigos y alguna interpretación mínima. Ya en ese sentido sí, como les mencioné tal vez en algún momento, hay una iniciativa en curso de la vicedecanatura académica de la facultad para propiciar esos ejercicios permanentes, porque esa es la respuesta, eso debe ser algo de forma permanente. Hay unos momentos específicos donde se pueden aprovechar las grandes concentraciones de estudiantes como la inducción, los cursos de introducción a las diferentes especialidades de ingeniería, este taller mismo, algunas sesiones previas a los trabajos finales. Podrían ser muchas de esas opciones por las que se interroga la estudiante. Y en términos de cuáles son pues, los valores más difíciles de incluir, como mencioné en algún momento, prácticamente todos, pero en las condiciones y en las circunstancias típicas o específicas de una sociedad puede ser en algún momento muy difícil tener el estandarte de la honestidad, y la gente prefiere el silencio o la indiferencia porque sabe que decir la verdad y reconocer que hay errores molesta a alguien y eventualmente puede significar algún tipo de retaliación, de castigo, y eso hace muy complicado. Si alguien me pregunta a mí, yo digo que en este país es muy difícil ser honesto.
es muy difícil ser responsable. Y eso tiene consecuencias, es el irrespeto por los recursos, por las personas, por sus necesidades y por supuesto también el hecho de que no hay un tratamiento equitativo. O sea que la cosa, mi respuesta así general sería que las 4 variables que mencionábamos, o 4 factores, son todos muy complicados en el momento de tomar una decisión de ingeniería. Andrea Carolina Krixman Valbuena interroga también al taller sobre si no sería importante ser asertivo y tener cierto grado de sensibilidad dentro de ese concepto de honestidad. Claro que sí. Y también yo lo incluiría también como una dimensión del buen trato, del respeto. Decir la verdad no es fácil, pero además decirla de manera correcta también puede ser una contribución importante. Y por supuesto sensibilidad, esa palabra me gusta, porque la hemos perdido de vista. Pasamos frente a la necesidad, pasamos frente a la incorrección, pasamos frente a la infracción y no parece inmutarnos el asunto. Entonces esa sería como una primera aproximación. Fabián David Barbosa Romero, él pregunta, bueno, yo creo que ha sido respondido en cierto modo por la charla misma, a qué se hace referencia con deformaciones. Entonces era un poco la metáfora de ver cómo si se aplica una fuerza, un esfuerzo muy, muy grande sobre un material, se puede deformar. Y se puede deformar hasta el punto de romperse. Un poco allí apunta la cosa. Nuestras deformaciones son el resultado natural de las tensiones de nuestra relación con el poder, con el conocimiento, con la producción, con la ciudadanía misma. Pero esas tensiones pueden llegar hasta hacernos fallar. Y es ahí en el momento de falla en donde caemos en errores que luego nos cuestan credibilidad y nos cuestan confianza. Johnny Anderson González Díaz pregunta cómo manejar una acción o comportamiento que falte a la ética en una empresa sabiendo que hay represalias. Creo que ya fue en cierta forma contestada, pero eso de conocer, él se pregunta también, se inquieta cómo denunciar sin salir afectado. Pues algunos esquemas apelan a veces a cosas muy complicadas, ¿no? Seguramente ustedes que son todos muy jóvenes no alcanzaron a conocer eso, pero seguramente sus padres podrían ayudarles. Aquí se aplicó en alguna época de nuestra historia lo que se llamaba la justicia sin rostro. Los jueces andaban encapuchados para poder aplicar justicia sin ser luego asesinados por sus fallos. Entonces es muy complicado, no es una situación fácil, como mencioné en algún momento, solo cuando es algo de la cultura propia de la sociedad, ser honesto, poder denunciar, tiene sentido. Mientras tanto sigue siendo una especie de aventura a la que pocas personas se arriesgan. No obstante, existen canales por decirlo así, de denuncia que se protege con cierto anonimato y que podría en algún momento facilitar eso. Pero por supuesto lo deseable es que todos nosotros seamos honestos y en ese sentido nadie debería temer por una represalia. Laura Camila Forero Laverde tiene allí una bonita reflexión, dice en todas sus materias le han enseñado a actuar con ciertos criterios, pero le parece que de pronto comprometerse en la parte política podría sesgar su opinión. Debo precisar eso. Cuando yo hablo de que uno de los mecanismos para poder esforzarnos y mejorar es el control de la política, estoy hablando de la política en el mejor de los sentidos, en el arte de vivir juntos y no en la política como nosotros la conocemos, que es en el arte de obtener provecho. El ingeniero por supuesto que debe tener una formación política, pero por supuesto no estoy hablando de una formación electoral o partidista. El ingeniero debe ser formado a sabiendas de que actúa dentro de una sociedad y que esa sociedad tiene mecanismos regulatorios y tiene mecanismos de comunicación y de decisión que pasan por lo que se conoce como política. Mario Sebastián López Puerto se pregunta qué hacer cuando en un trabajo interdisciplinario hay contrastes entre las personas. Bueno, una característica de un líder de proyecto, de un director de proyecto, en relación con esos contrastes alrededor de una posición ética, es manejar esos conflictos de tal manera que el conflicto mismo sea una fuente de conocimiento o aprendizaje. Desde luego que si la postura contraria es una postura abiertamente antiética, esa persona debe ser de alguna manera orientada hacia una reflexión que le ayude a salir del error, si es que así se puede entender, en el que se encuentra. Daniel Rodrigo Huertas pregunta por los compromisos de la universidad por la ética y cuáles son los principales dilemas que se enfrentan en ingeniería a diario. Igual, ya lo de los dilemas éticos lo he mencionado antes, y en cuanto a lo que hace la universidad, además de hablar de la ética dentro de sus consignas de estándar,
o de estandarte, tiene un buen movimiento de grupos de trabajo que actúan y que trabajan en ese tema. Y por supuesto también incluye la ética como un tema transversal dentro de su plan estratégico institucional previsto o proyectado para el año 2034. Piensa en esa ética que cruza la educación, pero también la administración de la universidad. A Joaquín Andrés Paredes Coronel, él se pregunta si la formación del ingeniero es para servir a la sociedad y no para servirse de ella. ¿Cómo puede prácticamente desde las aulas practicar ese servicio? Bueno, creo que la pregunta es de altísimo significado en cuanto que dice, ¿y en el aula qué puedo hacer para practicar un buen ejercicio, para prepararme para hacer un buen ejercicio profesional? Es muy interesante. En un taller como este, donde hay un ejercicio colectivo, donde hay un proyecto construido entre todos, es muy importante tener en cuenta que ese respeto, esa responsabilidad, esa honestidad y esa justicia, esa equidad deben estar presentes permanentemente en el trabajo. ¿Cómo sirvo yo al proyecto, a mis compañeros, a la sociedad que espera de mí un aprendizaje productivo? ¿Cómo sirvo yo a la honestidad global de la institución y no cómo me aprovecho de las fallas, de las pequeñas fisuras, de los, digamos, de la tolerancia que se ha ido construyendo a partir de una mala práctica social para hacer mal las cosas y luego no querer responder por ellas? Entonces, allí hay un ejercicio permanente. ¿Cómo sirvo yo a construir un mejor país y no cómo me espero a ver qué puedo usar como escape, como puerta de atrás para tratar de eludir ese compromiso? Muchísimas gracias a los jóvenes que han atendido esta sesión del taller de proyectos interdisciplinarios en la sesión que está prevista entre las 2 y las 4 de la tarde del día el lunes 16 de marzo. Espero que haya sido de algún provecho y por supuesto la coordinación del taller tiene mis datos para que si alguien quiere seguir en este diálogo y trabajar en este tema, me busque y pueda obtener algún tipo de orientación y yo pueda obtener también algún tipo de colaboración y simpatía por el tema. Bien, los jóvenes que hacen parte de la sesión de 4 a 6 de la tarde del taller de proyectos interdisciplinarios han enviado también una serie de preguntas, algunas preguntas relacionadas con el tema de la sesión, y voy a proceder hasta donde sea posible a intentar responder sus inquietudes, recordando y animándolos a que si consideran que vale la pena continuar la discusión, ampliarla, no solamente en estas circunstancias, sino en general dentro de su carrera, siempre podemos conversar y siempre encontrarán mi aceptación para conversar sobre estos asuntos. Como corresponde a quienes atendieron la invitación de los coordinadores de la sesión, voy a citar los nombres de los estudiantes que hicieron las preguntas y me referiré enseguida a lo que pueda comentar. El joven Brian Andrés Rico Quevedo está interesado en conocer mecanismos para defenderse de fraudes informáticos. En realidad, pues esa pregunta tiene más que ver con aspectos forenses relacionados con la prevención de este tipo de delitos, que son delitos de tipo contemporáneo, delitos que vienen asociados con los nuevos usos de la tecnología y que por supuesto lo único que podría decir es que evidentemente hacer ese tipo de fraudes también compromete una componente de responsabilidad y de respeto que podrían ser asimilados fuertemente a los temas éticos, pero digamos que la respuesta escapa al contenido de la charla. Óscar Mauricio Hernández Montano se interroga sobre cómo brindar seguridad y confianza a las personas o comunidades que puedan ser afectadas negativamente por un proyecto de ingeniería. Entonces, pues rápidamente, los proyectos de ingeniería dentro de sus fases de planeación deben contemplar, por supuesto, los impactos negativos y dirigir sus esfuerzos a atenuar el impacto impacto negativo que pueda surgir sobre las comunidades, sobre la sociedad o sobre los comprometidos allí directamente, los interesados. Entonces, existen mecanismos de técnica para identificar los riesgos y valorarlos y, desde luego, atender también a medidas de manejo y contingencia. Por solidez gremial, que es un inquietud también del joven Hernández Montano, hago referencia al hecho de que los grupos, los cuerpos colegiados, las asociaciones de ingenieros, las asociaciones de egresados deben consolidarse como medios de expresión, de repudio a las faltas éticas también, de vigilancia, son veedores naturales del uso de la ingeniería en la ciudadanía. Y entonces hay que fortalecerlos, hay que convertirlos en algo diferente a organismos que al parecer están con otro tipo de preocupaciones muy importantes también de tipo social o de tipo de recaudo de recursos, pero que a veces se mantienen un poco como silenciosas frente a los problemas de la ética.
Por supuesto que procesos de colapso y de corrupción en ingeniería, no solamente yo, sino en general los colombianos hemos presenciado sucesivos colapsos y sucesivos proyectos de ingeniería que fueron al fracaso, no por razones técnicas o por razones de tipo natural, algún siniestro o algo así, sino porque acusan y acumulan una cantidad de defectos y de malas prácticas que examinados cuidadosamente podrían tocar peligrosamente los linderos de la ética también. No vamos a abundar en ese tipo de ejemplos, pero si quieren algunos recientemente colapsos en las redes viales, edificaciones que se van al piso cuando sus propietarios apenas están empezando a amoblarlas, etcétera. O sea que hay una cantidad de lecturas allí que podrían eventualmente dar una pista de qué ha sentido la sociedad y por supuesto también respuestas y crítica que se ha hecho sobre ese tipo de casos. Iván Andrés Lemus Moreno tiene una preocupación muy semejante a las que manifestaban los compañeros del grupo de 2 a 4, en el sentido de esa preocupación por, bueno, si uno denuncia, si ve un hecho irregular y lo pone en público, qué pasa, cómo actuar en términos generales, si hay después represalias y demás. Como lo mencionamos, es un problema serio, es un problema que no se resuelve fácilmente, ni es algo de decir sea valiente y sea osado, sino que hay que construir un clima en el cual toda la sociedad tenga tal nivel de honestidad que no se note como un hecho extraordinario la situación en la que alguien se ponga al frente de una denuncia de este tipo. Paulo Yusirey Díaz Salcedo se pregunta por la ética que puede existir en el mundo laboral, porque desde luego que hay intereses que privilegian la categoría de las empresas. Si el lucro está por delante, por encima, más bien avasallando cualquier otro tipo de reflexión, pues desde luego el lucro se lleva por delante los principios. Y si solamente está por delante el dinero y la ansiedad por tenerlo, pues fácilmente se puede menoscabar la ética, lesionar a las personas, poner en peligro los proyectos y desde luego corromper de manera a veces no tan sutil a profesionales de la ingeniería que se prestan para trabajar en unos ambientes donde parece que lo único importante es la utilidad financiera o la ganancia, dejando de por medio los impactos sociales y ambientales. Frecuentemente uno podría encontrar casos en los cuales esa situación extrema puede ser visualizada y desde luego puede ser analizada para tomar frente a ella una posición. Gina Marcela Rodríguez también se pregunta, bueno, es una aseveración un tanto general, ¿cómo mirar uno la cosa de la ética cuando, digamos, lo que se escucha permanentemente es que hay que trabajar para tener dinero? Una respuesta semejante a la del caso anterior, pues desde luego yo creo que lo que está pasando actualmente en las sociedades del mundo está demostrando que esa ansiedad exacerbada por el dinero y por el lucro tiene que ser moderada y tiene que ser de alguna manera puesta en un lugar adecuado respecto a los daños que está produciendo y por supuesto también respecto a las implicaciones que tiene en la vida de las personas. Entonces, desde luego, si esa es la enseñanza que uno estuviera recibiendo, en el sentido de que solo importa el dinero, o en un caso particular de las calificaciones en las universidades o en los colegios, si solo importa el resultado, solo importa la nota, o solo importa el dinero y solo importa la ganancia, es momento de hacer un alto y preguntar si eso es cierto, si es verdad que solamente eso es importante en la vida de las personas. Hay una pregunta de Camilo Andrés Álvarez Lozano en relación con, pues un poco como pregunta de por qué no hay más actividad curricular relacionada con ética en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería. Y entonces, pues habíamos mencionado también dentro de la charla que la Vicedecanatura Académica ha tomado providencias para tomar, digamos, una posición en relación con la oferta de un acompañamiento, de una dimensión ética, más que una asignatura o más que una actividad puntual y específica, es la preocupación permanente de los miembros de la comunidad universitaria por el hacer correctamente las cosas, por el aprender de alguna manera a ser mejores ciudadanos, que por supuesto de Contera conduce a mejores ingenieros, a mejores profesionales y eventualmente a una mejor sociedad. Pues hay cosas en camino. La universidad además también tiene varios grupos de trabajo, de estudio, y como mencionaba en algún momento, dentro del plan estratégico institucional para el año 2034, la condición ética cruza de manera bastante ostensible por varios de los intereses de la institución respecto al futuro.
Señala también que allí hay una cosa relacionada con la exagerada valoración que tienen las calificaciones dentro de los cursos, y eso pues algo que discutimos en otros escenarios también. Eso hay que replantearlo en términos de dar el verdadero significado instrumental que tienen los exámenes y las valoraciones frente a lo que significa el compromiso formativo, que es independiente de resultados de calificación. Karen Dayana Zavala pregunta algo parecido: si se ve que alguien está actuando de forma poco ética, ¿cómo deberíamos proceder? Los códigos de ética, los que pueden consultar ustedes con el Código de Ética Profesional en Colombia por el COPNIA, o el Código de PMI, o el Código de la IEEE, en fin, ese tipo de códigos tienen siempre alguna parte en donde dice qué hacer en esos casos. Pero esa norma está a veces, pues desde luego, frustrada en su realización por las condiciones específicas de cada caso. Pero existen mecanismos de denuncia, existen mecanismos de puesta en escena frente a las autoridades de los casos, y por supuesto se trata de tener también un ambiente que facilite y que produzca un clima favorable a la honestidad. El señor Juan Andrés Hurtado pregunta algo así como una pregunta semejante: como ingenieros, cómo brindar confianza, seguridad y comodidad a las personas que son afectadas por las condiciones negativas inevitables en los proyectos o en los servicios. Ya habíamos hecho una reflexión sobre el tema. Los proyectos deben planear y deben identificar riesgos y deben identificar efectos negativos sobre las personas y las comunidades, y deben incluir dentro de su diseño y operación las medidas necesarias para mitigar esos efectos negativos y para preparar a las personas para superarlos en la práctica. Entonces, en ese sentido, los proyectos deben considerar fuertemente eso. Andrea Carolina Gasca pregunta también: son temas que no pueden faltar en una discusión como estas, cuando las personas pasan por encima de los lineamientos de procesos de selección, eluden, digamos, una selección justa, y son simplemente favorecidos por el privilegio de la amistad o de alguna persona que se mete por allí a torcerle el sendero a la verdad de una selección. Por supuesto que eso depende mucho de la empresa o del sitio que esté haciendo la selección, pero ya habla mal de un proceso en el cual debería premiarse el mérito y se premie por otro lado más bien la intriga o el favoritismo o el nepotismo o las ayudas extras. Eso ya me pondría a mí, por lo menos en lo personal, a pensar en las ventajas éticas que tendría trabajar en una empresa que selecciona así a sus personas, a su personal. Laura Alejandra Moreno hace una pregunta muy pertinente: ¿cómo lidiar con una dificultad como la de vivir en una sociedad que es casi todo lo contrario a lo que uno propone como elementos positivos para actuar éticamente? La única respuesta que puedo dar es: hay que vivir para transformarla. Y eso solo lo pueden hacer los jóvenes, básicamente, que son los que tienen todavía posibilidad de injerencia y posibilidad de actuación. Hay que corregir a la sociedad donde vivimos, y hay que corregirla desde la perspectiva académica, pero profesional también, y en los pequeños ejemplos de la actuación en los grupos de trabajo, dentro de los cursos como este taller, dentro de una actuación decorosa y siempre honesta en materia de relación con la institución, en la participación responsable en los procesos a los que somos convocados para actuar a nombre de la facultad o de la universidad o de la profesión. Gustavo Adolfo Vargas, casi ya para terminar, pregunta por cómo podría implementarse un modelo pedagógico que incluya la dimensión ética. Sí, lo mismo que en el caso anterior, lo que hay por fuera es un Estado que está permeado por la corrupción. Bueno, es una respuesta que puedo hacer extensiva también a Gustavo Adolfo. Eso no es fácil, no hay una receta. Si la tuviéramos, seguramente el país ya hubiera cambiado, pero al parecer es un esfuerzo que no puede cejar jamás, debe ser permanente. Trabajar desde el aula misma, en un ambiente en donde nos convirtamos en casi que, es decir, totalmente reacios a cualquier tentativa, a cualquier invitación indecorosa, a cualquier práctica indebida con nuestra profesión o con nuestro conocimiento. De alguna manera con eso, aquí hay una última pregunta de Robert Albeiro Cárdenas Quirós. Él se pregunta qué pasa con los cambios en la sociedad cuando, en lugar de ser intolerantes, lo que hay es tolerancia y flexibilidad. Yo coincido con Robert Albeiro Cárdenas. Es deplorable que la sociedad admire y sitúe como paradigmas a los corruptos, a los infractores, a los asesinos. Es parte, creo que es una baja de nuestras defensas sociales. Creo que para cerrar todas estas charlas
digamos, con la referencia a lo que está pasando en este momento en el país y en el mundo, nos han agarrado siempre bajos de defensas y entonces terminamos asimilando, nos acostumbramos a vivir con la enfermedad y eso hay que combatirlo de alguna manera drástica, radical. No hay a corto plazo una medida que de verdad pueda transformar una sociedad. Es un trabajo que puede tomar muchísimo tiempo, un trabajo que hay que empezar ya. Hemos debido mantenernos activos en ese frente, pero el no haberlo hecho permitió que esas condiciones nos cogieran ventaja. Y eso por lo menos es frustrante para los jóvenes. Yo estoy de acuerdo, con esto termino esta conversación con ustedes, estoy de acuerdo en que es frustrante que a uno le estén hablando de unas buenas prácticas, de un buen comportamiento, de un buen desempeño profesional, mientras que simplemente por fuera de las instalaciones universitarias lo que uno ve es una sociedad que actúa usualmente en contra de ese tipo de postulados positivos. Con esto se termina la charla del profesor Julio César Cañón, al que le damos las gracias por su ayuda durante la sesión virtual del día de hoy. A continuación les vamos a dar las píldoras y después de eso les vamos a indicar cómo van a llenar la asistencia. La primera píldora. Una de las próximas actividades de TPI consiste en la múltiple oferta. Para esta se tiene en cuenta 6 diferentes temas en los que cada uno de ustedes podrán elegir en cuál participar. Las diferentes ofertas son emprendimiento, tecnologías 4G, economía del conocimiento, habilidades blandas, marketing y diseño. Esta actividad tendrá lugar los días 30 de marzo y 13 y 20 de abril. Sin embargo, desde el miércoles 18 de marzo a las 6 de la tarde se habilitará un link de Drive donde podrán observar las listas de estudiantes organizadas por cada uno de los grupos y donde ustedes deberán escribir en qué ofertas se encuentran interesados. Cabe destacar que cada miembro de su equipo debe inscribirse en una oferta diferente. En caso de que su grupo cuente con un estudiante de diseño industrial, este debe asistir a la oferta de diseño. El plazo en que ustedes podrán elegir a la oferta deberá asistir será desde el miércoles 18 de marzo a las 6 de la tarde hasta el domingo 22 de marzo al mediodía. El estudiante debe asistir a la oferta seleccionada durante las 3 sesiones ya mencionadas y no podrá realizar cambio alguno. Se les recuerda que el acto compromiso que pueden encontrar en la plataforma móvil la deben subir a más tardar el jueves 19 de marzo eh, a medianoche. Aún así, y debido a la situación de salud pública por la que está pasando el país, se ha decidido aceptar firmas virtuales para el completo diligenciamiento de esta. Acatando el comunicado número 9 de la Rectoría, las siguientes clases de TPI serán totalmente virtuales y por lo tanto sus profesores mentores estarán comunicándose con cada uno de los grupos con el fin de comunicar la herramienta a usar. Se les recomienda realizar la evaluación de la charla de ética el del día de hoy. Para esto podrán encontrar la encuesta de esta charla en la plataforma de Moodle y estará habilitada desde el día de hoy, 16 de marzo, hasta el viernes 20 de marzo al mediodía. Ahora bien, la asistencia del día de hoy se realizará por medio de Moodle. Hay un cuestionario en la fase de ambientación semana 3 llamado Cuestionario Charla Ética, asistencia día 16 del 03 del 2020. Y deberán escribir en un texto de 5 renglones cómo ustedes aportarían la ética a sus proyectos. Deben enviarlo por Moodle y discutirlo con sus compañeros y con su profesor mentor, por lo que les recomendamos también enviar esas respuestas por correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Esperamos que tengan una excelente tarde. Cualquier duda, comentario o sugerencia las pueden comentar y o enviárnoslas al correo. Muchas gracias.